Hoy vamos a acercarle una propuesta para fundar lo que nosotros llamamos una segunda república argentina. Y si usted está mirando este video es porque seguramente sabe, siente como nosotros que la Argentina está mal y que cada día está peor. Parte de nuestro problema es que estamos sometidos, por decirlo de alguna forma, a tres grandes mentiras. La primera es una mentira de contexto mundial, que nos quieren hacer creer que el mundo anda mal, pero es casi inevitable que el mundo ande mal, es como si fuera una fatalidad. La segunda mentira es que la Argentina nada puede hacer al respecto, no tiene otras opciones que agachar la cabeza y aceptar el destino fatal que le viene desde el mundo y le viene desde adentro. Y la tercera mentira es que, a pesar de todo, estamos mal, pero no es para tanto. Y la realidad es que Argentina está mal, en realidad está mucho peor de lo que los propios medios de difusión y nuestra clase política nos quiere hacer creer. Empecemos entonces por el contexto mundial. En realidad el mundo no es que anda mal por una cuestión de fatalidad, sino porque los dueños del poder mundial en este nuevo orden mundial tienen una intencionalidad específica de llevar y conducir a la humanidad hacia instancias cada vez más violentas, cargadas de cada vez más injusticia y más sufrimientos, porque tienen un objetivo ulterior, que es el que están tratando de lograr ahora, y es el de erigir un gobierno mundial. Y ese gobierno mundial, nos guste o no, van a pretender que nosotros nos integremos a él. Lo segundo, que es real, es que en realidad Argentina tiene muchas opciones. Lo que pasa es que a veces no las vemos, o a veces creemos que no son factibles, o a veces nuestros propios dirigentes y los medios de difusión nos quieren hacer creer, como decíamos hace unos instantes, de que no son posibles. Y lo tercero que es muy importante que tengamos presente es que, insisto, Argentina está mucho peor de lo que la mayoría de los argentinos creen. Por ende, para salir de esta dificultad en que está Argentina, no podemos hacerlo con reformas, lo tenemos que hacer con una auténtica revolución nacional. Esto es como si usted tiene en su casa un caño que pierde agua y hoy lo arregla un poquito acá soldando una fisura, y luego lo arregla con un pedacito de alambre, y luego con un poquito de cinta aisladora, y luego con un poquito de chicle, y lo vuelve a sacar una y otra vez, y después el caño ese pierde por todos lados. En realidad, la única solución no es volver a reformar el caño, sino reemplazar ese caño por uno nuevo. Y en alguna medida ese nuevo caño, por decirlo de alguna forma, nosotros lo llamamos una segunda república argentina, porque esta primera república, este Estado que tenemos hoy, ya no nos sirve. Porque si no, no se puede explicar que en un país como el nuestro, que tiene riquezas casi incalculables, inmensas, enormes, una población muy pequeña, la Argentina podría albergar tranquilamente 140, 180 millones de personas, apenas tenemos 40 millones. ¿Cómo se explica que en un país de la inmensa riqueza, con apenas 40 millones de habitantes, más de la mitad vive debajo de la línea de pobreza? Es un absurdo, y es absurdo aceptarlo. Por eso, lo que necesitamos hacer es fundar esa nueva Argentina. Pero para eso, creo que tenemos que tener primero en claro tres conceptos que se suelen confundir: el concepto de nación, el concepto de Estado y el concepto de gobierno. Aplicado a la Argentina, la nación argentina somos todos los habitantes, es el territorio nacional con todas sus riquezas conocidas y por conocer, es su espacio aéreo, son sus mares, sus ríos, es la capacidad de trabajo de su pueblo, es lo que tenemos instalado, es la historia, la tradición, nuestros valores, la argentinidad, como se ha dado en llamar, nuestra cultura, desde luego. Y como nación, no solamente somos los 40 millones que estamos hoy vivos en Argentina, sino, es una verdad de perogrullo, pero hay que decirla, también son argentinos los 140 millones de argentinos que han vivido y han muerto. ¿O acaso San Martín no es argentino por haber muerto? O Rosas, o Perón, o Evita, o Jorge Luis Borges, o Astor Piazzolla, todos nuestros grandes, o Carlos Gardel. Por el solo hecho de haber muerto no le quitamos la argentinidad, con lo cual la nación argentina es incluso sus muertos. Y si miramos para el otro lado, también argentinos son los hijos por nacer, muchos de los cuales claman querer nacer en una patria libre, justa y soberana, y no le estamos dando la oportunidad. Eso es la nación. El Estado, luego, es algo abstracto. Nadie vio al Estado. ¿Dónde está el Estado? El Estado es un concepto de cómo organizar a esta nación. Porque si usted me dice, bueno, el Estado es la Casa Rosada, o la Constitución, o el Palacio de Congreso, yo le puedo decir, la Casa Rosada es un edificio, nada más que eso. El Congreso es otro edificio, y la Constitución es un papel, algo redactado. En realidad, el Estado viene a ser algo así como el software, para usar una terminología de computación, el software dentro del cual se mueve la nación argentina, el pueblo argentino, pero ese software a veces hay que reprogramarlo, hay que rearmarlo. El Estado es la organización a nivel nacional, a nivel provincial
y a nivel municipal, y también es esa misma organización bajo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Son nuestras leyes, nuestras normas, el organigrama del Estado. Eso es lo que está fallando en Argentina. Tercer concepto es el gobierno. El gobierno son los ciudadanos que circunstancialmente ocupan los puestos del Estado. Y ahí está el problema nuestro. El problema nuestro no es la nación argentina, que es un pueblo realmente muy creativo y una capacidad enorme. El problema de la Argentina, en alguna medida, es el Estado, que tendremos que reformarlo, pero por sobre todas las cosas, el problema argentino es el mecanismo a través de los cuales los ciudadanos acceden a los puestos de gobierno. Y ese mecanismo, más allá de que lo llamen democracia, lo quieran llamar como quieran llamarlo, es un mecanismo que depende estrictamente del poder del dinero, porque solamente aquellos ciudadanos que acceden al apoyo del dinero para financiar costosas campañas publicitarias, costosas campañas electorales, presencia permanente en los multimedios, sedes partidarias, porque hoy el poder político está monopolizado por los partidos políticos, gracias a la perversa Constitución de 1994, solamente aquellos ciudadanos que acceden al poder o al favor o al beneficio del dinero pueden llegar a ocupar los puestos del Estado. Con lo cual, la conclusión que tenemos es que el gobierno argentino, en alguna medida, depende de las fuerzas del dinero. Y no se puede hablar de democracia cuando se depende de las fuerzas del dinero, porque el dinero no es democrático, ni tiene por qué serlo. Las finanzas, la economía y el dinero no son democráticos, con lo cual hablar de una democracia que está subordinado al reino del dinero es hablar de una falsedad, una entelequia que en definitiva no existe. Tengámoslo presente, no hay nada más dependiente del dinero que un partido político. Piénselo, una empresa puede llegar a necesitar un crédito momentáneamente, pero si después genera una utilidad va a poder tener cierta independencia. Pero un partido político está hecho justamente para nunca generar nada que sea económicamente viable o positivo, y toda su actividad depende del dinero. Por eso los pícaros y perversos que nos impusieron la Constitución en 1994 monopolizaron el poder político a través de los partidos políticos. ¿Por qué no se puede ser candidato para ocupar un puesto de Estado, presidente, gobernador, congresal, ministro, senador o legislador? ¿Por qué no se puede hacer desde el ámbito de un sindicato, desde el ámbito de una asociación profesional? Las amas de casa, ¿por qué la Liga de las Amas de Casa no pueden tener un candidato? Es más, ¿por qué los cartoneros no pueden tener un candidato? Un hombre simple de la calle, con mucha experiencia, que en una de esas tiene mucho más sentido común y capacidad que más de un doctor que se recibió de la facultad. Con lo cual, el solo hecho de haber monopolizado el poder en los partidos políticos, que a su vez son organizaciones que dependen del dinero, es parte del problema argentino. En pocas palabras, lo que hoy tenemos, y lo sabemos todos por ver los negociados que se hacen en la política, los sobres que se pasan en el Congreso, las valijas atiborradas de dólares que llegan para financiar las campañas de nuestros candidatos y nuestras candidatas. En pocas palabras, lo que hoy tiene Argentina, y es un fenómeno universal, es que tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar. Y es hora de decirle basta a eso. No puede haber democracia cuando está subordinado a las fuerzas del dinero. Y eso ha hecho que esos gobernantes, no voy a dar nombres, cada uno le agregará los nombres que considere oportuno, a lo largo de los últimos 30, 35 años ha hecho que esos sucesivos gobiernos, más allá del color ideológico, más allá de que lleven o no lleven uniforme, en definitiva han estado siempre subordinados a los intereses del dinero, y esos intereses del dinero, por diversas razones, han hecho que hoy Argentina, de tener un Estado soberano, ha pasado a tener un Estado colonial. Argentina es una colonia hoy en día. Más vale que vayamos entendiendo eso, porque recién a partir de ahí, recién cuando, como buenos médicos de lo social, acertamos a un diagnóstico correcto y a entender realmente qué es lo que nos pasa, recién desde ese diagnóstico correcto podemos aventurar y tratar de llevar adelante lo que sería una terapéutica, o sea, una solución a los problemas. ¿Qué hacer entonces? Bueno, el eje clave es comprender que la única institución humana que puede promover el bien común dentro de nuestras fronteras para nuestro pueblo y defender el interés nacional ante los terribles peligros que vienen desde afuera y que crecen día a día, semana a semana y hora a hora, la única institución que tiene el hombre, que tiene la mujer, que tienen los pueblos, que tiene la Argentina para lograr eso, se llama el Estado-Nación Soberano.